Muy buenas noches. Hoy en Ética Cristiana queremos compartir o charlar un poco, muy brevemente, sobre las características de la ética del Antiguo Testamento. Como ustedes pueden ver ahí en el PowerPoint tenemos que es teocéntrica, autoritaria, histórica, progresiva, preparatoria, práctica y personal. Cuando hablamos de teocéntrica, decimos que el principio determinante de la ética del antiguo fue el carácter ético de Dios. Las implicaciones morales de esta revelación de Dios son fundamentales. La voluntad de Dios debía ser cumplida en la tierra, la voluntad de Dios abarca todos los aspectos de la vida y la justicia significa una conducta recta. Nosotros encontramos que Dios es el centro de la ética y que se preocupaba de la vida de la ética por algunas cosas. Primero, por medio de su previsión para la educación moral del hombre, por medio de las nuevas sanciones de los deberes. Fíjense que nosotros entendemos que el Antiguo Testamento, y especialmente los 10 mandamientos, no son solamente prohibiciones, sino que tienen que ver con la educación del hombre. Saber con un fin didáctico lo que tenía que hacer y lo que debía dejar de hacer. Por eso vemos claramente algo que decíamos en las otras clases, es que cuando yo leo los 10 mandamientos, me sirven para entender lo que pasó en Génesis. Puedo entender el relato de Génesis de una manera clara leyendo los 10 mandamientos. Es claro también, más allá que ahí esté mal escrito en su PowerPoint, que Dios prohibió la adoración a sus héroes. Era muy común en la antigüedad adorar a héroes. Lo tenemos en viejas leyendas como Hércules, ¿sí? Y diferentes personajes. En la Biblia se prohíbe. Es más, el rey estaba bajo sujeto a la ley. ¿Sí? La ética que marca el Señor demandaba todos los aspectos de la vida. La segunda característica es la ética es autoritaria. Se encuentra bajo sus obligaciones morales. La ética del Antiguo Testamento es una ética de deberes, de exigencia. Esto mismo reconoce una autoridad. El propósito del Antiguo Testamento no es principalmente dar información, sino un desafío moral. Sigue siendo que la ley como sistema implica vivir la totalidad de la vida en la presencia de Dios en lugar de un paquete de regulaciones para cubrir una situación individual. La autoridad en la ética del antiguo es la voluntad revelada de una persona santa de carácter. Es Dios el que toma la palabra, el que habla y el que deja claras las obligaciones. También otra característica que es histórica. Se debe tener en cuenta que algunos de los elementos que, por ejemplo, son los códigos legales o los salmos, se deben interpretar en el contexto de ciertas experiencias históricas, la liberación, el contexto del culto. El contexto de la historia de Israel significa que siempre estamos trabajando con la experiencia o la interacción que tuvo Israel con su Dios. No podemos leer algunos pasajes del Antiguo Testamento sin pensar en el contexto histórico. No podemos leer algunas leyes sin pensar en el contexto histórico. Cuarto, la ética es progresiva. No pretende el Antiguo Testamento dar una implicancia perfecta, sino que es incompleta. Jesús en Mateo 5:17 habló de completar las leyes, ¿no? Con esa frase muy linda que dice, mas yo os digo, el momento de Dios de revelación fue histórico. La ética tiene relación con esta revelación progresiva. También es preparatoria. Una moralidad de esperanza de un cumplimiento posterior. No era la palabra final. La ética del antiguo preparaba para la esperanza futura. ¿Sí? Faltan términos como virtud, bien supremo, móviles, porque el Antiguo Testamento enseña la importancia del corazón del hombre. No habla de la autonomía de la disposición del hombre, sino de un corazón que escucha de la disposición del hombre, que escucha a Dios. Los actos del hombre son juzgados en parte por la disposición.
El Antiguo Testamento enseña los pecados del pensamiento. Sin embargo, existe un énfasis en la moral de la vida interior. Hay algo que falta, que es claro, que nosotros entendemos, el pecado de pensamiento. El pueblo de Israel no tenía esa abstracción, pero sí dirige un poco a esto. Es práctica. Como séptima característica, es práctica. ¿Sí? Se dirige a la vida práctica. Dios es la fuente del bien, es el bien supremo. La nota, ¿sí? Esa felicidad, la perfección van juntos, no son primarios como metas. Por eso no aparecen grandes resúmenes. El punto de partida es Dios y la obediencia trae resultados. Pero es una obediencia no teórica, tiene que ver con deberes prácticos, con la experiencia que ellos tenían. Tiene un tono imperativo, ¿sí? No es sacado discutible. Énfasis sobre los actos que afectan al prójimo. Cuando leamos los 10 mandamientos nos vamos a dar cuenta que esos actos que afectan al prójimo son importantes. La íntima relación entre las actitudes y las acciones de Dios y las actitudes y las acciones al prójimo. Los 10 mandamientos tienen que ver con eso. Por último, la ética es única y personal. Es una relación moral entre Dios y el hombre. Implica que Dios es un Dios personal. Fue posible el progreso moral porque los hebreos aprendieron más y más de la naturaleza de Dios. Más entraban en relación con Dios, más tenían este hecho de crecimiento ético. Había una moralidad unificada para todos por causa de la creación del hombre. La ética y la religión eran inevitablemente vinculadas. No tienen esta idea que tenemos nosotros de que yo tengo un comportamiento ético en la familia, en el trabajo o en la iglesia, y defino ese comportamiento ético según el contexto que estoy. Ellos pensaban totalmente el contrario. Dicen, muy bien, la vida está completa. La fe es algo que tiene que ser mezclado con la práctica. El pecado principalmente fue concebido como el antagonismo directo de la voluntad de Dios. O sea que el pecado era no hacer lo que Dios quería que hagamos. Había esperanza de salvación del pecado en esta clase del mundo entero. Si yo tuviera que hacer un gráfico de la ética, haría este gráfico, que es muy interesante. Fíjense el triángulo. Esto resume un poco la idea. Dios, Israel, tierra. Ángulo teológico, ángulo social y ángulo económico. Esto es por donde radica el hombre, en este tipo de triángulo. Ahora, el hombre ético es el que estaba bien con todos, el que tenía esta relación genuina, una relación que era equilibrada. No podemos llamar a alguien ético que está mal con Dios, y no podemos llamar a alguien ético que está mal con la economía, con sus contemporáneos, ni con su familia. El contexto social, la relación tiene que ser única. Yo creo que para empezar a entender los 10 mandamientos, para comprender lo que dicen los 10 mandamientos, que veremos más adelante, tenemos que entender este triángulo. Es un triángulo que es claro. El hombre ético entra en relación con todos. Con este contexto, no puedo ser un hombre ético si no tengo una relación con Dios. Si no puedo tener una relación con Dios olvidándome del resto de las personas. Mi ética tiene que ser cúltica, mi ética tiene que ser de vida, práctica, que implica una relación con Dios genuina que trasciende diferentes contextos. Yo te quiero dejar esta reflexión en esta materia que es ética cristiana, que muchas veces pensamos en leyes y en normas. ¿Cuántas veces nosotros confundimos los términos y creemos que una persona ética es una persona legal? Una persona ética es una persona que se relaciona con Dios, con su contexto social y con su contexto económico de la manera equilibrada, siempre poniendo a Dios como punta del triángulo. Que el Señor te bendiga en este tiempo y que juntos podamos seguir creciendo en la reflexión.